Buenas tardes, doctor, compañeros. El día de hoy les vamos a hablar acerca del SARS-CoV-2. El grupo se encuentra integrado por Armando Salcedo, Juan Macharé, Carlos Horacio Veneras y quien les habla, Eduardo Mendoza. Siguiente, por favor. Como generalidades, debemos saber que los coronavirus son importantes patógenos tanto en humanos como en animales. A finales del 2019 se identificó un nuevo coronavirus como la causa de un grupo de casos de neumonía en la ciudad de Wuhan, una ciudad en la provincia china de Hubei. En febrero del 2020, la Organización Mundial de la Salud lo designó como la enfermedad COVID-19, que significa enfermedad por coronavirus 2019. El virus que causa el COVID-19 se denomina coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo severo, que en sus siglas es el SARS-CoV-2, anteriormente denominado 2019 nuevo coronavirus. Siguiente. Dentro de los datos de virología, debemos saber que los betacoronavirus están en el mismo subgrupo de otro virus, que es el síndrome respiratorio agudo severo, que es el SARS, y también encontramos lo que va a ser el MERS, que es el síndrome respiratorio en Medio Oriente. La estructura de la región del gen de unión al receptor es muy similar a los demás coronavirus, tanto el SARS como el MERS. Se ha demostrado que para que el virus pueda ingresar al organismo, utiliza la enzima convertidora de angiotensina 2 a nivel de los neumocitos, y existen dos tipos, el tipo L y el tipo S, donde el tipo L representa aproximadamente el 70% de los casos y el tipo S el 30%. Siguiente. Dentro de los datos epidemiológicos debemos saber que esto se puede presentar tanto en adultos como en niños. Sin embargo, se ha llegado a demostrar que los casos en niños son el menor porcentaje en relación a los adultos, y el cuadro clínico va a ser más leve. Generalmente, el 1 al 5% de los casos diagnosticados por COVID-19 ocurren en niños. La mayoría de los casos que van a ocurrir en niños son por exposición familiar. En niños menores de un año, el porcentaje es del 15%, de 1 a 4 años es el 11%, de 5 a 9 años corresponde el 15%, y el 10 a 14 años representa el 27%. Debemos recordar que existen algunos casos donde en los niños se va a manifestar un síndrome inflamatorio multisistémico. Esto generalmente afecta a niños de raza negra. Este estudio se lo hizo en Inglaterra, donde se presentaron los primeros casos, donde se llegó a demostrar que existe una respuesta alterada al nivel del sistema inmunológico, similar a la enfermedad de Kawasaki. Siguiente, por favor. Dentro de los datos epidemiológicos, debemos saber que el grupo mayormente afectado generalmente se encuentra de los 20 a los 49 años, donde se pudo demostrar que hubo aproximadamente 12.000 pacientes que resultaron vivos en este grupo etario. Sin embargo, 218 resultaron fallecidos. Y también un grupo que es muy vulnerable son aquellos pacientes que presentan comorbilidades y adultos mayores. Siguiente. ¿Cómo es la transmisión del coronavirus? Va a ser de persona a persona. La transmisión directa de persona a persona es el principal medio de transmisión. La corta distancia, principalmente a través de las rosquitas respiratorias, va a potenciar lo que va a ser la infección. No necesariamente el paciente tiene que toser para poder infectar al resto de personas, ya que con el simple hecho de hablar a una corta distancia puede transmitir gotas respiratorias, lo cual va a causar la enfermedad, y principalmente cuando se encuentra en sitios de hacinamiento. La infección también puede ocurrir si una persona toca una superficie infectada y posteriormente se va a tocar los ojos, la nariz o la boca, y también se ha podido demostrar, no solo en muestras respiratorias, sino también se han encontrado fragmentos del virus, tanto en las heces, en la sangre, en secreciones oculares y semen, pero actualmente todavía esto no es muy concluyente a nivel de lo que va a ser la transmisión. Siguiente, por favor. ¿Cómo se transmite el coronavirus? La persona enferma va a toser o estornudar, lo cual va a propulsar las secreciones del virus. Estas secreciones van a entrar en contacto con la persona, ya sea por forma inhalatoria o que la persona se encuentre tocando alguna superficie que se encuentre contaminada, y posteriormente la persona se toque lo que es la mucosa ocular, nasal o bucal, y posteriormente la persona va a adquirir lo que es la enfermedad. Siguiente. Las recomendaciones que hace la OMS para disminuir la transmisión del virus principalmente es lavarse las manos.
las medidas de higiene respiratoria, usar lo que es mascarilla, el distanciamiento social es un factor muy importante, ya que si estamos en contacto con una persona que es potencialmente enferma, tenemos mayor riesgo de contraer la enfermedad. Si se presentan síntomas subjetivos de la enfermedad, se debe solicitar atención médica inmediata y a su vez uno debe mantenerse informado de todas las medidas de precaución. ¿Siguiente? A su vez, ¿en quién se debe realizar las pruebas de detección del SARS-CoV-2? Generalmente está indicado en pacientes con factores de riesgo que vayan a presentar factores de mala evolución, pacientes con fiebre o clínica respiratoria que precisen ingreso hospitalario según criterio clínico, pacientes con evidencia radiológica de neumonía, pero que precisen lo que es tratamiento ambulatorio, y aquellos neonatos que vayan a presentar fiebre. En quien también se debe tener muy en cuenta son aquellos pacientes inmunodeprimidos, principalmente en aquellos que están en espera de un trasplante de órgano sólido, trasplante de células hematopoyéticas, pacientes que se están sometiendo a tratamiento con quimioterapia, inmunosupresores o fármacos biológicos, y a su vez pacientes con VIH mal controlado. Las cardiopatías también juegan un factor muy importante, ya que es un factor de riesgo presentar hipertensión pulmonar, estar a la espera de un trasplante, si el paciente recientemente ha sido operado de una cirugía cardíaca o de cateterismo. Las patologías respiratorias también están incluidas, como la fibrosis quística, la displasia broncopulmonar, el asma grave, pacientes en los cuales se le ha realizado traqueostomía, oxigenoterapia, y también aquellos pacientes que se someten a diálisis y principalmente aquellos pacientes que presentan diabetes tipo 2. Siguiente. Gracias. Bueno, ahora conversaremos un poco sobre las manifestaciones clínicas que pueden producir la infección por coronavirus, que van a ser las siguientes. Siguiente. Bueno, para hablar de las manifestaciones clínicas, primero y al momento de hablar de la enfermedad, tenemos que tener en claro que siempre en toda infección hay un periodo de incubación, y esto quiere decir, es el momento o el lapso de tiempo en el que requiere un patógeno específico para poder desarrollar la enfermedad. En el caso del COVID-19 se ha descrito, por lo que se ha venido observando, que el periodo de incubación puede durar entre 2 y 14 días. Eh, en casi un 80% de los casos se ha descrito también que los síntomas empiezan entre el cuarto y el quinto día. Es decir, un lapso de entre 2 y 14 días, pero con un mayor promedio entre el cuarto y el quinto día. Siguiente. Hay que tomar en cuenta también que existe un porcentaje importante dentro de todas las personas que se infectan que van a ser completamente asintomáticos. Esto quiere decir que no van a manifestar ninguna sintomatología o ningún signo que puede indicar la enfermedad. Ya se conoce, por ejemplo, que en febrero hubo un crucero en Asia, que en las que a pesar de que toda esa población que estuvo expuesta al virus, dentro del crucero apenas el 17% se infectó. Perdón, sí, apenas de todas las personas que se infectaron, el 17% resultaron ser completamente asintomáticos, es decir, no presentaron fiebre, no presentaron tos ni dolor en la garganta, que son los signos y síntomas más característicos de la enfermedad. En un hospital en Michigan, en Estados Unidos, se realizó también un estudio observacional y se indicó que de todo el personal médico que se infectó, que estuvo expuesto a este virus por los pacientes y se llegó a infectar, el 50% tuvo un curso clínico completamente asintomático. Y en otro estudio también realizado en Nueva York, en 2 hospitales diferentes, se tomó una muestra de mujeres embarazadas que estaban expuestas a COVID y positivas, y apenas el 30% se mostró completamente asintomática. Siguiente.
Bueno, entonces hay que tener en cuenta, claro, que existe unas personas, o sea, un porcentaje de personas que pueden ser completamente asintomáticas, pero en general otros factores de riesgo que ya los vamos a mencionar más adelante van a presentar síntomas. Y estos síntomas, dependiendo qué tan severo el grado de afección de esta infección, se lo va a clasificar de la siguiente manera. Leve representa más del 80% de los casos, es decir, que no presentan o tienen un curso de una neumonía leve, que es principalmente, son los pulmones los principales órganos que van a afectarse. Un 14% va a desarrollar esta enfermedad de manera severa, es decir, va a presentar disnea, hipoxia. Hipoxia en la mayoría de los estudios o en lo que se ha escrito en la literatura hasta ahora significa saturación de oxígeno por debajo del 94%. O además que dentro de las imágenes, ya sea en radiografías o tomografías, se manifieste con más del 50% de compromiso de todo el parénquima pulmonar. Estos tres parámetros, por decirlo, se van a considerar principalmente de una característica severa de la infección. Y en mucho menor grado van a representar el 5% aquellos pacientes en estado crítico. Esto quiere decir falla respiratoria, que lleguen a hacer un shock, y por último, una falla multiorgánica. Siguiente. Bueno, los factores de riesgo que se han establecido en realidad son varios, a pesar de que hay poco tiempo para determinarlos, pero se ha demostrado ya que las personas con mayor afección a ser una enfermedad severa del COVID-19 van a ser principalmente pacientes añosos. Muchos estudios y la gran mayoría de ellos sugiere que los pacientes mayores a 80 años son los que peor compromiso tienen. Sin embargo, otros estudios, principalmente por ejemplo en Estados Unidos, se han visto que en la edad promedio donde presentan mayor complicaciones en comparación a los más jóvenes es a partir de los 65 años. Es por esto que hay que tomar mucha precaución con pacientes de la tercera edad. Existen además otras condiciones que pueden desarrollar una enfermedad severa de COVID-19, como por ejemplo, principalmente alteraciones en el sistema respiratorio. Cualquier enfermedad preexistente a nivel de los pulmones, ya sea EPOC, ya sea algún cáncer pulmonar, ya sea bronquitis, etc. Además, se ha descrito, por ejemplo, los pacientes con enfermedad renal crónica, y entre otras causas, se ha descrito también la diabetes mellitus y la hipertensión como dos principales factores de riesgo, o sea, dos factores de riesgo muy importantes que tienden a un peor pronóstico, y se sugiere que la fisiopatología en realidad es por justamente cómo ingresa el virus a la célula, y es por medio del receptor de la ECA2. Entre otras cosas, por ejemplo, se ha descrito también que pacientes con obesidad, un índice de masa corporal por encima de 30, sugiere peor pronóstico, además de cualquier condición que sugiera o que predisponga al paciente a tener algún inmunocompromiso, alguna inmunodepresión, por ejemplo, el uso de biológicos, o ya sea algún trasplante, o cualquier condición, como ya he mencionado, que predisponga a una inmunosupresión, también como el VIH, SIDA. Siguiente. En cuanto a exámenes de laboratorio, se han estudiado diferentes parámetros que se han visto principalmente alterados cuando hay una infección de COVID-19, y se ha estudiado más a fondo en pacientes con enfermedad severa. Entre estos se han encontrado principalmente el dímero D y la ferritina, son probablemente los más conocidos. Se sugiere que por encima de un rango de 1000 nanogramos sobre mililitros de dímero D, tiene un peor pronóstico de los pacientes, y en cuanto a la ferritina, por encima de 500 microgramos sobre litro, sabiendo que el rango normal entre pacientes femeninos es entre 10 y 200 microgramos, y en hombres de entre 30 y 300 microgramos. Además, se ha visto, por ejemplo, la proteína C reactiva por encima de 100,
La LDH por encima de 245 unidades internacionales sobre litro. La troponina se sugiere también bastante y se cree que el SARS-CoV-2 puede estimular un daño principalmente a nivel de las células del miocardio. Y por último, por eso también se explica la elevación de la CPK, que se sugiere que es por encima de 2 veces su límite, que en rangos normales es entre 40 y 150. Además, en cuanto a las líneas sanguíneas, los linfocitos, en los valores absolutos de linfocitos, se puede sugerir o se puede especificar que por debajo de 800, unos artículos sugieren por debajo de 800, pero la mayoría, para tener mayor control, lo mencionan como peor pronóstico por debajo de 1000 células por microlitro. Siguiente. Bueno, en cuanto a las manifestaciones clínicas que van a producir el SARS-CoV-2, la enfermedad por COVID, no hay nada específico en realidad. Y es por esto que en realidad, como vamos a ver acá, son síntomas muy generales. El síntoma con mayor incidencia, casi el 95% de la población infectada sintomática infectada por COVID, va a presentar fiebre. La tos también es un dato muy característica. El 70% de los pacientes refieren tos, y de esto del 70% de todos los pacientes con tos, el 30%, pongo entre paréntesis seca porque la mayoría efectivamente refiere tos seca, pero hasta un 30% refiere tos productiva. La disnea, como había mencionado, puesto que afecta el aparato respiratorio, y dos características bastante peculiares de esta enfermedad se refiere a la anosmia, que significa la falta de olfato, la ausencia del olfato, y la ageusia, que representa la pérdida del gusto. Son dos características que pueden dar inicio como síntomas iniciales de la enfermedad en un gran número de estos infectados. Siguiente. Otras características también de las manifestaciones clínicas son, por ejemplo, el dolor de garganta, acompañado o no de tos, las mialgias. También es un número importante de pacientes que han referido mialgias, principalmente a nivel de la espalda lumbar. Escalofríos, cefalea y rinorrea también pueden verse presentes dentro de estos pacientes que están infectados. Siguiente. Y por último, dentro de la lista se han descrito también que existen pacientes que han referido náuseas y vómitos, diarrea, y estas manifestaciones gastrointestinales tienen una explicación lógica también en cuanto a la fisiopatología, y es que el receptor de la ECA no solamente se encuentra en los pulmones, sino también existe, claro, expresado en las células en menor porcentaje, pero también se puede encontrar en los enterocitos, por ejemplo. Además de la fatiga, y en casos más avanzados, como vamos a explicarlo, puede haber alguna alteración en cuanto al estado de la conciencia, por lo que se presenta como confusos, y también se ha referido dolor precordial. Siguiente. Bueno, en cuanto al curso y complicaciones de la enfermedad, ya el tratamiento lo vamos a hablar más adelante, pero hasta lo que se ha visto principalmente en adultos es que una infección grave, una infección severa que puede desarrollarse hasta crítica, va a producir el síndrome de distrés respiratorio agudo. Esto quiere decir una complicación debido a una infección severa, puesto que casi gran parte, más del 80% del pulmón estuviera tomado. La principal causa de muerte, o lo que se sugiere también que existe la causa de muerte, es por el síndrome de liberación de citoquinas, y esto va a hacer que sea el síndrome que vaya a atacar al tejido propio, que vaya a ocasionar la muerte. Se ha visto también, además, con alta incidencia, pacientes que han desarrollado algún tromboembolismo, además de las arritmias severas que han progresado hasta shock, y claro, en un menor porcentaje, síndromes de Guillain-Barré por estos virus, ¿no?
pero esto se ha descrito incluso en el menos del 1% de la población infectada. En cuanto a los niños, existe algo bastante peculiar que se ha descrito también principalmente en países asiáticos, que han sido niños infectados con el coronavirus, que han desarrollado un síndrome similar a la enfermedad de Kawasaki. Es decir, pacientes que presentan con la mucosa bastante eritematosa, que tienen inflamación a nivel de los miembros, ya sea superiores, pero principalmente los inferiores, o manchas también eritematosas en la piel. Y las sobreinfecciones también se han sugerido en niños, pero también en pacientes inmunodeprimidos, sobre todo infecciones bacterianas y micóticas. Siguiente. Bueno, los hallazgos de radiografía, normalmente cuando se hacen las radiografías, es sugerente o es sospechoso de COVID aquellos pacientes que tienen un infiltrado, tienen una condensación siempre en ambas bases de los pulmones. Y claro, un patrón en vidrio esmerilado, como lo vamos a ver a continuación. Siguiente. Que se lo va a ver principalmente en la TC, en la tomografía computarizada. Además, se ha descrito que los pacientes con consolidación en el parénquima pulmonar también se puede ser sospechoso de COVID. Y, por ejemplo, en cuanto a la pleura, también va a existir un engrosamiento y va a ser evidente el broncograma aéreo también en cierto porcentaje de los pacientes. Siguiente. A continuación va a hablar mi compañero Armando Salcedo. Buenas tardes, continuando con la exposición, vamos a hablar un poco sobre los tests que se están usando para el diagnóstico del SARS-CoV-2. Siguiente. Bueno, entonces lo primero que debemos hacer es definir los casos de infecciones por SARS-CoV-2, donde tenemos que definir que un caso sospechoso se designa al paciente que tiene el cuadro clínico que ya explicó Carlos Horacio hace un momento, pero que viene acompañado de un criterio epidemiológico que puede ser el hecho de haber viajado a un área endémica de SARS-CoV-2 o el hecho de haber tenido contacto con una persona que venga de un área endémica. Así también como el cuadro clínico del paciente sumado a el contacto estrecho de un caso probable o un caso diagnosticado. Pero también tenemos que pensar en un caso sospechoso cuando tenemos un paciente hospitalizado con una infección respiratoria grave con síntomas de gravedad, valga la redundancia, y que no haya una etiología específica para la patología, que ya se haya intentado investigar la infección, pero que no tengamos diagnóstico de un microorganismo. Siguiente. Bueno, y también es importante definir a contacto estrecho. La palabra contacto estrecho se refiere a cualquier persona que haya brindado cuidado a una persona que sea un caso probable o que sea un caso diagnosticado, a cualquier persona que haya estado en el mismo lugar de un caso probable, un caso diagnosticado, y a aquella persona que dentro de un avión haya estado a un radio de 2 asientos alrededor de un caso probable o confirmado. Por el lado de los criterios de laboratorio, sabemos que el único diagnóstico estandarizado y aprobado, la única prueba que realmente ha sido aceptada es la del PCR, siempre que se haga PCR screening positiva, que dé positiva, y que luego de esto se haga una PCR de confirmación en un gen alternativo al de screening que también dé positivo. Siguiente. Entonces, para hacer diagnóstico del SARS-CoV-2 tenemos 3 vías. Por medio del material genético que lo encontramos a nivel de la nucleocápside del virus, a través de la detección de los antígenos, buscando aquellas proteínas de conformación de la estructura viral, y por medio de la detección de anticuerpos. Siguiente. Cuando hablamos de la detección del material genético, la prueba de elección es la PCR, reacción en cadena polimerasa. Ahora, aquí tenemos un problema. Sabemos que el SARS-CoV-2 está formado por una cadena ARN monocatenaria, pero el PCR trabaja a partir de cadenas de ADN, por lo tanto se debe usar la PCR de transcriptasa inversa. Luego de esto se somete al material genético a amplificación. ¿Qué significa esto? Hay partes de esta secuencia genómica
que son específicas para el SARS-CoV-2, que no existen en ningún otro tipo de virus similar al mismo. Entonces, estas partes de aquí van a ser aumentadas en tamaño y en número, de tal manera que dentro de la muestra existan mayores lugares donde se pueda dar el diagnóstico del COVID. Entonces, esta amplificación se da por medio de cambios bruscos de temperatura entre altos y bajos, ¿ya? Y a estas zonas de anclaje se le coloca sondas. Cuando uno coloca la muestra, la coloca con sondas de fluorescencia, las mismas que en cierto momento se adhieren a estas zonas amplificadas y dan positivo para la enfermedad. Para que esto suceda, tiene que haberse secuenciado el genoma, que fue lo primero que sucedió en el mes de enero del presente año. Siguiente. Bueno, del lado izquierdo tenemos una imagen, es un termociclador, es la máquina en la cual se pasa la prueba del PCR. Actualmente hay máquinas mucho más grandes en las cuales se puede procesar varias muestras de varios pacientes a la vez. Entonces, como lo mencionamos, está acá, la base de esta es que detecta regiones únicas que deben ser amplificadas por medio del termociclador. Ahora, cuando uno coloca la muestra en el termociclador, debe colocarla, como ya lo mencioné, con el cóctel de reactivos, principalmente las ondas marcadas con inmunofluorescencia, que en el momento de detectar estas zonas amplificadas se adhiere y hace su papel de fluorescencia. Es positivo cuando, por supuesto, cuando la fluorescencia pasa por encima del umbral, y es negativo cuando no lo hace. Es importante mencionar que en el proceso debe haber una toma de muestra adecuada, lo vamos a mencionar en la próxima diapositiva. Debe hacerse la purificación del ARN y la transcriptasa inversa para obtener el material genético a partir de ADN para la PCR. Siguiente. Bueno, ¿cuáles son las ventajas de la técnica del PCR? Es una técnica establecida, es adaptable a distintas enfermedades que se quiera valorar. Lo único que se necesita es conocer la secuencia genómica del microorganismo de estudio. Es fácilmente reproducible. Hay una elevada especificidad debido a que se amplía estas regiones específicas de cada microorganismo, de cada material genético, perdón, y tiene una elevada sensibilidad. Siguiente. Bueno, en las tomas de muestras es importante mencionar que lo debe hacer personal capacitado, siempre que use un equipo correcto de protección personal, una mascarilla mínimo la N95, las que son las FFP2 o las FFP3. Bueno, en este caso se sabe que la mejor muestra para el PCR es las muestras de vías respiratorias inferiores, ya sean expectoradas si es que el paciente puede hacerlo, pero si no, se sugiere que se haga lavados broncoalveolares, aspirados traqueales y aspirados traqueobronquiales. Es importante mencionar que los hisopados se hacen con hisopos de dacron flocado o de poliéster, y la OMS hace una recomendación que para aumentar la carga viral de la muestra se debe hacer cultivo de nasofaringe, se debe hacer el hisopado de nasofaringe y de orofaringe, y que los dos hisopos deben ir en un mismo tubo para aumentar esta carga viral. Se la debe almacenar a una temperatura de 4 a 8 grados centígrados y se la debe pasar por el termociclador en 24 a 72 horas. Sin embargo, en los casos en los que nos encontramos con esta pandemia, muchas veces no se puede valorar estas pruebas tan rápido y por lo tanto deberían ser sometidas a una temperatura de menos 70 grados centígrados para poder soportar hasta que se las pueda estudiar. Como mencionó Eduardo Mendoza, se puede hacer el PCR a heces, a sangre, a orina. Sin embargo, se sabe que aunque se encuentren partículas virales en estas acá, no se ha demostrado que formen parte de la cadena de transmisión. Así como también se puede hacer PCR de biopsias de tejido pulmonar. Siguiente. Cuando hablamos de la detección del virus como entidad individual, esta acá es, ya no estamos valorando el material genético como tal, sino más bien vamos a buscar, vamos a detectar antígenos virales. ¿Por medio de qué? Por medio de la reacción de proteínas específicas ya conocidas que generan los laboratorios para que detecten estos antígenos virales. Lo principal que se busca es la detección de proteínas como por ejemplo la proteína Spike y la proteína N. Se usa la detección de proteína Spike cuando se quiere detectar el virus en su totalidad y la proteína N cuando se quiere buscar cierta región del virus, de material genético. Y para esto acá se usa test de diagnósticos rápidos
como por ejemplo la prueba de ensayo lateral, que es la que vemos del lado derecho, en la cual en la misma lámina ya se encuentran los anticuerpos puestos y lo que hay que hacer es echar partículas de la muestra que se le toma al paciente, donde en la línea de control marcaría un color distinto siempre y cuando dé positivo para la enfermedad, debido a que se presentan los antígenos en el mismo. Y también está el uso de tiras reactivas. Siguiente. Bueno, asimismo la detección de antígenos se puede hacer por enzima inmunoanálisis, por ELISA, por inmunofluorescencia, por especificidad, por producción y excreción de proteínas, y sabemos bien que un resultado negativo no indica la ausencia de enfermedad en estos pacientes. Siguiente. Un poco de ventajas y desventajas sobre las pruebas de detección de antígenos. Esta es rápida, sus diagnósticos se dan en 5 a 15 minutos, es costo efectivo, es barata, es una técnica bien establecida, no necesita instrumentación especial, y su sensibilidad es alta para el valor de la prueba. Ahora, cuando hablamos de desventajas, es muy común que nos dé falsos negativos, hay problemas entre los lotes por su mala eficacia en la reproducibilidad, y uno de los problemas principales es que da respuestas cualitativas. Entonces estos de acá no nos sirven para hacer estudios epidemiológicos, estos de acá no nos permiten saber si el paciente en realidad está en enfermedad aguda, si tuvo enfermedad aguda, bueno, y en qué momento se encuentra de la enfermedad. Siguiente. Cuando hablamos de las pruebas que miden anticuerpos, estas acá es un método indirecto debido a que aquí no vamos a valorar el virus, la presencia del virus como lo hicimos en las dos pruebas anteriores, sino más bien vamos a valorar la exposición del sistema inmune del paciente y la exposición del paciente y la reacción de su sistema inmune para valorar la creación de anticuerpos. Esta acá sí nos sirve para los estudios epidemiológicos debido a que nos permite no solamente saber cuáles son los pacientes que se encuentran enfermos, sino también los que tuvieron enfermedad e incluirlos en un grupo de estudio determinado para ponerlo en la población de cierto estudio. Sus ventajas es que es rápida, también da diagnósticos en 5 o 15 minutos, solamente se necesita sangre capilar para poderlo hacer, y es fácil la producción masiva, cosa que es necesaria en estos momentos. Problemas con la detección de anticuerpos, con el test serológico, tiene una limitada sensibilidad, hay problemas de reproducibilidad, su respuesta esencialmente es cualitativa, nos puede decir si es que el paciente es positivo o no, y acá el principal problema es que lo que menciona es que el sistema inmunológico requiere un tiempo prudente para poder activarse y generar anticuerpos, más o menos 3 días es lo que menciona la diapositiva, hay otros estudios que mencionan que son mínimo 5 días, mínimo 7 días, pero el asunto es que debajo de estos días es muy probable que cuando hagamos un test serológico nos vaya a dar un falso negativo. Siguiente. Bueno, acá un poco más para un diagrama para explicar cómo se deben interpretar los resultados de las distintas pruebas. En lo principal, cuando tenemos un PCR positivo, estamos en fase precoz de la infección siempre que no exista IgM y IgG. ¿Ya? Cuando tenemos la presencia de PCR inmunoglobulina M positivo en ausencia de inmunoglobulina G, nos está indicando que el paciente está en una fase aguda. Cuando tenemos las 3 pruebas positivas, estamos en una fase aguda más evolucionada, pero sin embargo no podemos decir que estamos ya en fase crónica con inmunoglobulina G positiva, porque para esto solo debería estar positiva la inmunoglobulina G. En caso de que tengamos PCR más inmunoglobulina G, estamos en fase final de la infección. Cuando está IgM positiva, este acá es un caso importante, pero no hay PCR positiva, deberíamos realizar un PCR de nuevo para poder confirmar si el paciente se encuentra en fase aguda. La presencia de IgG positiva sola en ausencia de IgM y PCR positivas nos indica una infección pasada. Y lo más importante acá, para decir que el paciente es negativo, debe estar tanto la PCR, IgM o IgG negativo. Siguiente. Bueno, hablando de métodos serológicos, esta acá tiene una eficacia limitada debido a que es reactividad cruzada. Esta acá no es como el PCR, que amplía las
las regiones de material genético que son específicas del SARS-CoV-2. Entonces, podemos tener falsos positivos, bastantes. No descartan una enfermedad, son pruebas no validadas, como ya mencioné, la única prueba que la Organización Mundial de la Salud reconoce es la PCR, de la forma en que ya fue especificada antes, y tienen una baja sensibilidad. Siguiente. Bueno, ya Carlos Horacio mencionó un poco sobre las imágenes, solamente mencionar que lo más común es las opacidades en vidrio ilustrado, las opacidades difusas, principalmente en las regiones posteriores, en el parénquima en la parte posterior, y el patrón del crazy paving, que es el que vemos en la imagen inferior derecha, donde se observa, aparte del crazy paving, broncograma aéreo, pero en sí el crazy paving hace referencia a un engrosamiento septal interlobular. Siguiente. Y esta imagen es de la Sociedad Británica de Imágenes de Tórax, en la cual se demuestra que la tomografía se mencionaba que la tomografía tiene una sensibilidad y especificidad altísimas, por encima del 80%, y esta acá lo discutía contra el PCR, en el cual muchas veces es humano dependiente, y por lo tanto esta acá su sensibilidad bajaría hasta el 63%, dependiendo de qué también se recoja la muestra. Entonces, bueno, en países desarrollados como estos, como Europa, como los de Europa, se menciona que es un poco más complicado conseguir hasta un PCR a conseguir con lo distinto que puede ser conseguir una tomografía, que incluso hay como que si nosotros tuviéramos aquí en Ecuador una radiografía en cualquier lugar. Entonces ellos mencionan que en presencia de un cuadro clínico sugestivo acompañado de un criterio epidemiológico y una imagen es suficiente para poder dar diagnóstico de COVID. Y como ven el cuadro, como ven los cuadrados naranjas, lo que se menciona acá es principalmente la tomografía computada. Entonces es importante mencionar que cuando se puede, la tomografía en presencia de un cuadro clínico sugestivo y de un criterio epidemiológico hacen diagnóstico de COVID. Siguiente. A continuación, mi compañero Juan Machare hablando sobre el tratamiento para el SARS-CoV-2. Bueno, por último tenemos el tratamiento. El tratamiento como tal no existe, ni tampoco vacunas, aún se encuentra en estudios. Lo único que se utiliza hoy en día es ensayos clínicos de fármacos que ya han existido, y estos fármacos se los utiliza para combatir la sintomatología que puede producir este microorganismo. Tenemos que, dependiendo de la sintomatología, ya sea leve, moderada, grave o severa, es dependiendo del sistema inmunitario de una persona. Es decir, si el paciente tiene una sintomatología leve que corresponde a, como manifestación clínica, febrícula, anosmia, ageusia, cansancio, fatiga, entre otros, si que no conlleva una dificultad respiratoria, su tratamiento es quedarse en casa. El tratamiento de quedarse en casa es completamente estar aislado de las personas con las que vive, están en un mismo cuarto y así. Y evitar también de que vaya al hospital o a un centro de salud, ya que, digamos, si una persona tiene una sintomatología leve, es que su carga viral es mínima. Si es que va a estos lugares a exponerse, puede contraer una carga viral mayor y su sintomatología aumente más. Entonces, también mantener la calma, ya que los síntomas de una sintomatología leve duran unos días, y con un tratamiento asintomático la paciente se debe sentir mejor en 1 o máximo 2 semanas, dependiendo de su estado inmunológico. Además, el tratamiento sintomático consiste en el uso de paracetamol, que es el mejor antipirético, pero cabe recalcar que su uso es exclusivamente si es que tengo los síntomas. Ya, digamos, si es que tengo síntomas de fiebre o febrícula, entre otros, entonces ahí toma el paracetamol. El paracetamol se lo toma cada 6 a 12 horas si es que tengo los síntomas, y por 5 días, ya que si es que es pasado los 5 días puede proceder una intoxicación hepática, y esta intoxicación a la larga conlleva a una citis y esta a un edema pulmonar, ¿correcto?
Entonces, este paracetamol se utiliza por 5 días y sí se ha visto casos que es el momento de automedicarse con paracetamol llegar a un drama crural. Si es que pasados los 5 días sigo con este malestar, cambiaré el paracetamol por otro antipirético, ya sea la norvagina. Además del tratamiento sintomático, acompañarlo con un descanso y tomar abundante agua. El tratamiento empírico consiste en hacia la neumonía bacteriana, ya que el COVID afecta a los pulmones dando un patrón de neumonía. Este patrón de neumonía, eh, por lo general, es una neumonía bacteriana, una viral. Entonces, el tratamiento empírico en este momento es una neumonía bacteriana que se estresona a 1 gramo cada 12 horas, acompañada con una acitromicina de 500 miligramos por un día y de ahí, por los otros 4 días, dividir la dosis de 250 miligramos. Cabe recalcar que la acitromicina puede producir prolongación del segmento QT. En los pacientes de alto riesgo, este ensayo clínico lo has dividido dependiendo de categorías, ya sea categoría 1 por la epidemiología, que es en pacientes de edad mayor de 55 años, una enfermedad pulmonar preexistente, enfermedad renal crónica, que una paciente tenga diabetes mayor de una hemoglobina glucosilada mayor a 7.6, una historia tanto de hipertensión, una enfermedad cardiovascular, uso de agentes biológicos, una historia de trasplante u otra inmunosupresión o pacientes con VIH. En la categoría 2 consiste en los signos vitales, ya sea la frecuencia respiratoria mayor de 24 respiraciones por minuto, frecuencia cardíaca mayor de 125 latidos por minuto, una saturación de oxígeno menor de 93%, una PaO y una FiO2 menor de 300 miligramos de mercurio. Y por último, categoría 3, tenemos laboratorio, que este consiste en lo que es el dímero D mayor de 1000 nanogramos sobre mililitros, el CPK, que sea el doble del límite de lo normal, la LDH mayor de 145, la troponina elevada, la cuenta de linfocitos cuando un paciente se encuentra hospitalizado sea menor de 0.8 y una ferritina mayor de 500 micro sobre litro. Cuando un paciente se encuentra hospitalizado, esto se hace referencia de que ya tiene una sintomatología moderada. Aquí se debe continuar con la estatina si es que el médico de tratante le ha recomendado. Si es que no le ha recomendado, es mejor tomar atorvastatina 400 miligramos. Y si es que le recomendó, tiene que tomar la estatina que le sugirió. Aparte de eso, tomar esto disminuye el riesgo cardiovascular, ya que este coronavirus afecta en la mayor parte a personas con problemas cardiovasculares. Además, acompañarlo con paracetamol, un anticoagulante profiláctico que es la heparina de bajo peso molecular, que se lo recomienda ahora, y un monitoreo cercano y cuidado de soporte tanto de los signos vitales y exámenes de laboratorio. En estos estudios, tanto anteriores, se ha dicho que la cloroquina es un tratamiento eficaz para el coronavirus. Esto se encuentra aún en estudio, aunque semanas atrás se dejó su estudio porque lo único que produce es una prolongación de intervalo QT, pero este estudio se lo ha hecho con la asimilación de la citromicina, ya que la hidroxicloroquina no se puede combinar con otro fármaco que produzca intervalo QT, como es la citromicina. Entonces, ahora último, se ha retomado su estudio para ver si por sí sola tiene una eficacia ante dicho virus. Entonces, la hidroxicloroquina se lo toma de 400 miligramos vía oral 2 veces al día en el primer día y 400 miligramos vía oral una vez al día. Y esto se lo toma por 5 días. Y antes de la hidroxicloroquina hay que hacerle un EKG previo para iniciar el tratamiento. Y otro tratamiento que se utiliza es el tocilizumab, que este es un tratamiento de un fármaco biológico que esto se utiliza en pacientes con alta liberación de la cloroquina. Y esto lo que produce es disminución de la inflamación que puede producir las citoquinas como tal, ya que este coronavirus va a producir lo que es una tormenta de las citoquinas, pero
por su grado de inflamación que produce. Existe una población especial que hay que tener en cuenta para el momento de dar dichos fármacos. Por ejemplo, una población especial es el embarazo, que no se debe usar estatinas, ya que se encuentra completamente contraindicado, y no se encuentra contraindicado el uso de hidroxicloroquina y azitromicina. Pero ojo, si es que se le da, tiene que darlo por separado. Aparte de eso, pacientes de enfermedad pulmonar, eso se tienen que consultar completamente con su médico de cabecilla, especialmente el neumólogo. Las personas con VIH que tienen una cuenta de CD4 menor de 200, este es un factor de riesgo mayor que pueda producir ciertas complicaciones y otras afecciones respiratorias. Y los pacientes con trasplantes deben suspender el tratamiento con inmunosupresión menos la prednisona. El uso de plasma es un tratamiento de estudio experimental que contiene los anticuerpos de las personas que ya han sobrepasado esta infección, y el uso de plasma tiene como finalidad de la capacidad de recuperar a las personas que tienen esta afección ahora. Pero no se ha visto un estudio que se encuentra como una terapia de tratamiento efectivo, por lo cual ahora se encuentra todavía en estudio para ver su eficacia. La dexametasona es un fármaco que ha salido ahora último porque, como saben, la dexametasona es un corticoide y eso se puede utilizar como un antiinflamatorio o un inmunosupresor, o entre otras funciones que tenga. Pero en este estudio lo que hace es que este fármaco reduce hasta el tercio de la mortalidad de las personas afectadas. Y esto solo se emplea en los pacientes críticos. Ojo, estos pacientes críticos son los que requieren oxígeno o una ventilación mecánica, porque la dexametasona utilizada aquí es con la finalidad de reducir la inflamación, ya que si es que yo utilizo la dexametasona para tratamiento antes de que me dé una sintomatología moderada o una sintomatología leve, o tengo una sintomatología leve, lo único que me va a producir este fármaco es que me inmunodeprima y después llegue a un shock de respiratorio, es decir, una sintomatología más severa. Entonces, cabe recalcar que la dexametasona solo se utiliza en pacientes ya críticos, que ahí es donde se ha hecho el estudio y se ha visto una alta eficacia. Y también como la finalidad es de reducir la parte de inflamación y otras afectaciones que pueda llevar este microorganismo. La OMS, como ya explicó mi compañero, el único tratamiento en sí es la prevención de la afectación del coronavirus. Entonces, el tratamiento tenemos el lavado de manos, ya sea un mínimo de 20 segundos y hasta 40 segundos, como vemos en la imagen. Mantener la distancia también de 1 metro hasta 2 metros, ya que el modo de transmisión son por las goticas esparcidas por la persona que se encuentra infectada. También evitar lugares de aglomeración como los centros comerciales, la bahía, entre otros, ya que ahí se puede contagiar más rápido las personas, ya que existen personas que son asintomáticas que ni ellos mismos saben que están enfermas y enfermar a otros. También evitar tocarse los ojos, nariz y boca, ya que es la puerta de entrada de este microorganismo. Además de que si yo no me lavo las manos correctamente, o si es que no tengo un gel a base de alcohol del 60%, y me toco la cara, me puedo contaminar más directamente. Y tener una buena higiene respiratoria, que consiste en que si tengo ganas de toser o estornudar, cubrirme con el dorso del codo. Además, si es que no me quiero cubrir con el codo o algo, usar pañuelos desechables. O, por último, pañuelo de tela, pero una vez utilizar el pañuelo de tela, ponerlo a lavar. Y aparte de eso, que una vez que utilice el pañuelo, tanto desechable o de tela, tenemos que lavarnos inmediatamente las manos. Además, otras recomendaciones, tenemos lo que es permanecer en casa y aislarse, ya que es
completamente el tratamiento ideal de una persona con una sintomatología leve. En cambio, si es que tiene una sintomatología moderada o grave o severa, ya sea fiebre, dificultad de respirar u otra sintomatología que lo pueda acompañar, tenemos que es la atención médica inmediata. Además, el uso de mascarilla es completamente indispensable, ya sea si es que voy a salir para tal lado, y también el uso de mascarilla de tela, de quirúrgica, o la N95. Por lo general, la N95 se utiliza en las personas que trabajan en la salud. Las quirúrgicas o las de tela son en los que utiliza la mayoría de gente. Y además de eso, tener un buen uso al colocarse la mascarilla para ver si es que no tengo mal colocada la nariz, mal colocada la mascarilla, si es que se me nota la nariz como lo vemos en la imagen. Así es correctamente cómo se utiliza una mascarilla. Y si es que contraigo el virus, tengo que leerme un cuarto y limpiar todos los días la superficie que toca el que se encuentra afectado con frecuencia. Estas son las medidas de aislamiento domiciliario del COVID-19, que la persona debe que encontrar completamente aislado en un cuarto. Ahí tiene que comer, tiene que bañarse, tiene que hacer todo, por lo general, por lo mínimo de 7 a 14 días. Aparte de eso, este cuarto tiene que estar completamente aislado, y este cuarto completamente aislado tiene que tener su ropa y sábana, una vez utilizada, desecharlas en una funda y lavarlo correctamente. El baño tiene que ser exclusivamente para la persona que se encuentra infectada, y el tacho de basura tiene que tener una tapa con una apertura de pedal. Además, como ya mencioné, sus propias cosas, es decir, su propio tenedor, su propio cuchillo y sus propias vajillas. Además, tiene que tener siempre la puerta cerrada. Y las recomendaciones para el resto de los habitantes que viven con la persona afectada: también tienen que evitar el contacto de la persona con síntomas, tanto las personas que son colectivos vulnerables como las personas ancianas con enfermedades crónicas, inmunodeprimidas o embarazadas. Además, procurar que sea una sola persona el que atienda a la persona que se encuentra afectada. Una vez que salga del cuarto de él, lavarse las manos con jabón o con alcohol gel, si es que en el momento no tiene. De todo, una vez que se encuentre fuera del entorno del enfermo inmediato, y desinfectar con frecuencia todos los grifos o todas las cosas que toca el enfermo como zona común. Estas son las recomendaciones por lo general del aislamiento domiciliario. Gracias.